Bueno, estamos acá con María Sáenz Quesada, es un privilegio poder hablar de 1966, de Ilia a Onganía, el preludio de la Argentina violenta. Muchas gracias, María. Y ya con el título, digamos, una pregunta para abrir este diálogo. El título es muy claro y muy elocuente. ¿Habría otro título posible, como también el fin de una república posible? Sí, que desde ya que la república posible también se fumó, de alguna manera, en ese año tan dramático, donde un gobierno que ejercía de forma pacífica sus funciones, que iba adelante en muchos temas, fue objeto de un brutal ataque periodístico y una formación de una opinión contraria que hizo imposible que siguiera adelante y marcó, digamos, una fecha, que es año 66, un primer semestre con el gobierno de Ilia y un segundo semestre con una dictadura militar que es responsable de hechos como la ocupación, la intervención de las universidades, conocido como la Noche de los Bastones Largos, y en el cual todos los problemas que había, en lugar de solucionarse, como se suponía que iban a solucionarse con mano dura, con unidad nacional, entre comillas, se agravaron. E incluso ese mismo año el propio gobierno militar empezó a tener graves problemas. Te agradezco el interés y aprovecho para decir, Andrés Bortagradi, que fuiste uno de los que consulté sobre la parte específica tuya de temas arquitectura y vivienda. Bueno, muchas gracias, es por la historia familiar. Pero con esa pregunta, un privilegio total. Y con esa pregunta, ¿cómo se construyó ese clima de que estábamos en problemas tan graves? Uno mira retrospectivamente, los números de la economía serían envidiables. Había un equipo técnico que se fue formando en el CONADE y en otros lados que después tuvo mucha carrera y sin embargo se construyó una percepción completamente distinta que, como bien decís, se agravó con el tiempo. ¿Cómo se explica eso, esa conjunción de intelectuales que en otro momento fueron progresistas y que en ese momento terminaron convergiendo con el nacionalismo católico, que resistía al Concilio Vaticano II, con otras medidas económicas como la anulación de los contratos petroleros y las leyes de medicamentos? ¿Fue una cuestión de intereses? ¿Fue una cuestión de época? ¿Fue una cuestión de otros fenómenos que estaban emergiendo en América Latina? Cuando hablas de una cuestión de época y de fenómenos en América Latina, creo que eso hay que considerarlo dentro del paquete de ese año 1966, que comienza desde el punto de vista internacional y continental con la Conferencia de La Habana, importantísima, porque Fidel Castro convoca a la tricontinental, o sea, gente representante de los continentes donde ha habido colonialismo, y convoca a la lucha armada para imponer sus ideas. Y esto es una amenaza tremenda para todas las nuevas y frágiles democracias, no solo la Argentina, con Ilia en este caso, sino el Uruguay, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, todos países que tenían democracias en ese momento, no el caso de Brasil, que ya había iniciado lo que iba a ser el modelo de la revolución militar desarrollista, que después va a estar también en la Argentina, y no digamos más adelante en Uruguay y sobre todo en Chile. Pero este marco internacional es muy importante y continental, porque el propio Ilia le escribe al presidente de la Unión Soviética en ese momento para decir que ellos no pueden apoyar esta conferencia donde se interviene en la política de otros países. Y el argumento del temor al comunismo, que ya era muy vivo en la Revolución de 1943, aparece muy claramente en 1966. ¿Cómo podemos hacer para evitar el comunismo? Bueno, hacer una Argentina más desarrollada, pero no sobre la base de los consensos democráticos, sino de la unidad nacional representada por un jefe militar y por las Fuerzas Armadas. A eso se suma otro problema en la Argentina propio, que era la exclusión del peronismo.
Esa exclusión venía de 1955, pero yo diría que venía de atrás, de cuando Perón asume como un gobierno, sí, de formas republicanas, pero muy cesarista y muy autoritario en su concepción de liderazgo único. La caída de Perón, la revolución que lo derroca y lo que viene después son gobiernos que tratan de organizarse democráticamente dándole un lugar al peronismo. Frondizi lo hace a través de un pacto secreto con Perón que va a ser a la larga o a la corta muy negativo para él, desde Perón y desde los militares antiperonistas. Ilia lo que es favorable es a los neoperonismos, es decir, a gobiernos peronistas en las provincias, que va a haber muchos en las elecciones de 1963 y sobre todo en 1965, y que también se constituyen una amenaza para su gobierno, porque hay elecciones en 1967 en la provincia de Buenos Aires, cuando no, siempre la provincia, punto clave en nuestra historia electoral, y se teme que haya una nueva victoria del peronismo, como fue la que arrastró al gobierno de Frondizi. O sea, esos problemas son muy grandes. Pero por otro lado, si uno lee, sobre todo los grandes diarios de la época eran menos enconados que la prensa política, realmente en enero del 66 se producen las mejores exportaciones de granos de la historia, las exportaciones de trigo. O sea que la Argentina sigue siendo un país dependiendo de sus exportaciones y son notables y ha mejorado muchísimo eso, ha mejorado la distribución del ingreso. Y al mismo tiempo viene el canciller británico a conversar sobre el futuro de las Islas Malvinas, porque había una resolución de Naciones Unidas sobre eso, y esa Argentina es la que es objeto de una crítica feroz por parte de intereses muy sectoriales, vinculados, como hablábamos hace un rato, al petróleo, a los contratos petroleros que fueron anulados por el presidente Ilia, un error desde mi punto de vista, o al control de los medicamentos, un acierto desde otro punto de vista. Es decir, un gobierno que tenía, como todos, errores, aciertos, pero que estaba bien encaminado en cuanto a planificar el desarrollo, a tener muy en cuenta la idea del salario vital mínimo, que lo impuso por ley, y a dar una batalla muy difícil, que era la de democratizar los gremios, cosa que todavía estamos empeñados en ese tema. Y eso Ilia lo hizo con muchísimo valor en el mes de febrero del 66, lo que provocó la inmediata reacción de gremialistas, del gremialismo peronista, de tanto los bandoristas como los alonsistas o los más alineados con Perón, de unirse a los militares para apoyar el derrocamiento de Ilia. Y en ese sentido, bueno, sabemos todos cómo terminó la historia, pero si uno pudiera volver atrás, como toda esta investigación lo hace, ¿tenía cartas Ilia para evitar el desenlace fatal que tuvo la democracia en ese momento? ¿Había una forma de abrir más el gobierno? ¿Otra forma de apostar a la convivencia con el peronismo? Las elecciones de los jefes militares desde la Secretaría de Guerra y desde los ministerios, como se hicieron, ¿había otras fichas que jugar que podían haberse jugado para evitar lo que pasó? Hay diferentes opiniones sobre eso, son todas hipótesis. Para Rosendo Fraga, por ejemplo, si Ilia se hubiera inclinado por otros jefes militares como Rosas o algún otro que estaba disponible, podía quizás haber evitado eso. Yo tuve muy en cuenta lo que me decía Juan Carlos Palmero, hijo, sobre la decisión de Ilia, que fue confiar en que en ese momento Onganía era el que más se comprometía a que los militares salieran de los cuarteles, dejaran los cuarteles tranquilos, o se quedaran en los cuarteles, no salieran, se quedaran en los cuarteles y que no hicieran política, porque eso los había destrozado en aquello que es muy importante y de lo cual yo vuelvo bastante en el libro, que son las luchas entre azules y colorados un año antes, en los años 62, 63, y que causaron muchísimas muertes en los conscriptos, muertes de suboficiales, es decir, fue un episodio sumamente traumático. Ilia confió en que Onganía iba a tratar de evitar que eso se repitiera y no imaginó
la fuerza de la campaña periodística y de los militares golpistas, que era el sector azul, que era supuestamente el sector legalista, tenía un sector azul propiamente legalista y otro golpista. Él, por supuesto, luego nombra a legalistas como Castro Sánchez, el general Castro Sánchez, y sobre todo una figura interesante y fuerte, cuyo archivo utilicé, el general Laprida. Pero ello no es suficiente para evitar que de a poco Onganía se convenza de que lo suyo es lo que va a salvar al país, lo que va a salvarlo al país de las antinomias de la política, etc. Otra opinión es la que dice que Illa no concilió con los partidos políticos menores, no concilió con Aramburu, que también tenía su propio partido, el ex jefe de la Revolución Libertadora, con los partidos de centro con los cuales tenía amistad, no les dio cargos, pero sí lo que se muestra en la investigación mía y de otros autores que lo han hecho, que Illa apoyó a todos los gobiernos de provincias que no eran radicales. Por ejemplo, los conservadores de Mendoza tenían la mejor idea de Illa, el neoperonismo de Chaco o de Jujuy también tenían buena relación con Illa, es decir, no hostilizó de ninguna manera a los otros, a las provincias con las cuales tenía que coparticipar o ayudar a sus proyectos, etc. Yo creo que lo que Illa pensó, y lo dijo, es que por más que cambiara de ministro, como le reclamaban a veces en pseudoplanteos militares, su suerte no iba a modificarse. Él tenía muy presente lo que le había ocurrido a Frondizi, de quien había sido amigo. Frondizi y Illa habían sido amigos en la época de su militancia radical contra Perón, pero Frondizi tomó una actitud distinta, el pacto secreto con Perón, el cambiar ministros, nombrar ministros al Sogaray, por ejemplo, y ya pensaba que su equipo era un equipo moderado, y la verdad que era excelente desde el punto de vista económico, muy bueno en relaciones exteriores, Abel Ortiz una figura sumamente destacada, posiblemente más débil el ministro del Interior o el ministro de Defensa, pero frente al cúmulo de intereses sectoriales muy corporativos. La Argentina ya era un país muy corporativo, se fue haciendo cada vez más con el tiempo, hoy lo sabemos, pero esos intereses corporativos luchaban cada uno por su pequeña parte y todos soñaban con qué les iba a dar el futuro gobierno militar. Y eso se nota muchísimo. ¿Dónde estuvo una de las usinas del golpe? En la Universidad de El Salvador, en el Instituto de Ciencias Políticas, que aportó las ideas básicas para el golpe.